favor, Lucas, no lo mates. Es lo que se merece. Por favor, haz algo, es tu hermano. Lucas, baja esa arma, por favor. A ver, tú no te metas. Jamás te ha importado. Así que no comiences a preocuparte ahora. A ver, ¿qué harían ustedes con un amigo que los traiciona? ¿Le perdonarían la vida? ¿O no creen ustedes que se merece la muerte? ¿Tienen miedo, verdad? Pero nadie se atreve a llamar a la policía, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque todos saben que él se lo merece. Una rata. Bueno, pues mátame de una vez. Acaba con esto. ¿Qué quieres? No, no lo mates, mi amigo. No, por favor, hazte para atrás. Lucas, no es para reírse. Lucas, baja esa arma, por favor. Ay, por Dios, ¿se lo creyeron? Ah, soy un genio. Gracias, mamá y papá, por hacerme tan perfecto. Ay, sí. Ya, deja de beber. Dame eso. Deja de beber whisky. Esto no te ayuda en nada. Sí, me ayuda a olvidar la vida esa que me espera. Ya, no te hagas la víctima, por favor. Me gustaría verte a ti en mi lugar. No digas tonterías y cásate con Adriana. Es la única solución que tenemos a lo que estamos viviendo, por favor. Es muy fácil decirlo cuando el que se está sacrificando es otro. Hazme un favor. Haz lo que quieras, lo que se te pega la gana, pero fuera de tu casa, ¿entiendes? Hay algo más que no sabes. ¿Qué? ¿Más problemas? Apareció otro heredero. Porque resulta que Carlos tiene otro hijo y tal vez quiera que ese otro hijo maneje sus negocios. Carlos ya se enteró del hijo que tuvo con Eloisa. ¿Tú lo sabías? Hay muchas cosas que yo sé, hijo. Muchas más de las que tú piensas. Si no fueras exclusiva de mi hermano, te llevaría conmigo. Híjole, la verdad es que me gustaría mucho, pero pues no puedo dejar a la señorita Adriana y menos en este momento. Ven para acá, te voy a extrañar. Yo también mucho. Ay, Eso. Gracias. Adriana, tú sabes que eres mi sobrina preferida. ¿será porque soy la única? Bueno, ahora que tienes a tu nuevo hermano, siempre te voy a amar a ti. Me dejas más tranquila. Bueno, cuídate mucho, ¿no? Hermano. Hermano. Gracias, hermano. ¿Gracias de qué? Pues por todo. Eso es lo que dicen los hermanos cuando se van a despedir, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, ahora resulta que eres mi sobrino. Pues bienvenido a la familia. Gracias. Como usted entenderá, estas relaciones no se hacen de la noche a la mañana y, pues lamentablemente en este momento la sangre no vale nada. Yo sé que las despedidas son fuertes, mano, pero pues mira, usted tiene mucha madera y le va a ir muy bien. Gracias. Carita, pinta. Bueno, ahora sí, mis chicas, mis niñas bonitas. La palabra gracias es muy pequeña para decirle todo lo que siento por ustedes. No me abandonen, sí, por favor. Síganme amando a la distancia. Vamos a seguir por internet siempre. Sí, vamos a hacer conferencias por Skype. Sí. Bueno, yo no las voy a abandonar. Es más, les recomiendo que armen un club de fans en Italia. Ay, cuenta con eso. Claro. Gracias. No pasa nada, es tu hermano, mi amor. Sí, no importa. En serio, lo llevo en el corazón. Gracias. Bueno. Tomás. No te preocupes, yo me encargo. ¿Ok? Permiso. Bueno, ya me despedí de todos. Llegó la hora. ¿Te vas? Sí, me voy. Vas a brillar y vas a hacerle sombra a todos los italianos. Las italianas van a morir por ti. Seguro que sí. De eso no tengo ninguna duda. Y vas a tener otra fan como yo. No, vale. Eso no. Como tú, no habrá ninguna. Jamás. ¿Tú crees que es fácil encontrar un corazón como el tuyo? ¿Crees que no me doy cuenta la suerte que tuve teniendo tu amor siempre cerca y siempre dispuesto a hacer todo por mí? Vale, lo que tú me has dado no se compra con dinero. No sale en las revistas. No se encuentra todos los días. No llores, mi madre. Pude quererte como te mereces, pero no soy tonto.
Y sé que nunca más en el mundo una mujer como tú me va a querer. Y me va a hacer tan feliz como lo hiciste tú. Y siempre sin pedirme nada a cambio. Tú me has dado mucho, Lucas. Me has dado la felicidad de cumplir un sueño. La Fan está feliz. Logró tener a su ídolo cerca. Hola, 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 mi familia. ¿Dónde está mi morrillo? Salmita. Ándale, que traje pizza y helado para la cena. ¿Ah? ¿Is somebody here? Salma. Rodrigo. Salmita. Ah, pilachín. Se me escapó. Hija, ¿tú estás bien? ¿No te ves bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No sé qué hacer, papá. Es lo que me imagino, ¿verdad? Mira, si no estás segura de casarte, no lo hagas. Papá, igual Castro está esperando un hijo o dos con esa mujer. Lo nuestro no tendría futuro de todas maneras. ¿Y no vas a luchar por lo que sientes? No, papá. Aunque me duela, no tiene caso. Eso se terminó. Ay, Lucas. My love, ¿qué voy a hacer con este cuerpo cuando tú no estés? Salma, no es una buena idea. Mi pastelito, dime que me amas. ¿Por qué me haces esa pregunta? Ay, porque yo necesito que me digas que me amas. Dímelo, dímelo, dímelo. Te amo, vale. No puedo ni siquiera pensar en cómo van a ser estos 2 años. Yo voy a estar contigo todos los días, acompañándote, esperando que lo olvides. Ay, Gabriel. Tú tampoco te mereces eso. Deja que yo lo decida, ¿no? Vale. ¿Te puedo pedir algo? Sí, claro. ¿Me puedo quedar contigo esta noche? No, Gabriel, no, de ninguna manera. Perdóname, ¿sí? No quería ofenderte. Oye, yo soy una mujer decente. Excuse me. ¿Me dijiste vale? No, escuchaste mal. No, te escuché perfectamente. No, es imposible. Yo sé quién eres. A ver, por Dios, ni siquiera estoy borracho. Yo tampoco estoy borracha. Y te escuché perfectamente. Dijiste te amo, vale. No. Dije, te amo, ¿sabes? ¿Sabes? No vale. ¿Sabes? Vale, ¿sabes? No soy boba. No. Bueno, entonces, si quieres pelear, te puedes ir por donde viniste. ¿Estás corriendo? No, pero tampoco te pedí que vinieras. ¿Ah? ¿Sabes qué? Sí sabes, ¿no? Sí sabes que lamento haber venido hasta acá. Sí, yo también lo lamento. Esperaba otro tipo de despedida. ¿Y si sabes? ¿Sí sabes qué? Ojalá se caiga el avión y te desintegres en el aire así. ¡Pah! Adiós, Lucas Duarte. Nos vemos en tu velorio. Cancelado.
de verdad, ya me estás preocupando. Mira, amiga, yo te quiero mucho, ¿eh? Pero nada de lo que me digas va a hacer que yo le acepte a Diego que no hay hijo suyo en mi panza. ¿Me explico? No. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a poner una almohada en la panza? Ya lo había pensado. Pero eso no funciona. Solo funciona en las novelas. Yo creo que tengo dos opciones. Número 1. Inseminación artificial. O, número 2. Embarazarme de otro hombre. Pero no es el hijo de Diego. ¿Pero y qué tiene? No importa, porque eso no se lo vamos a decir. Tenemos que pensar en algo, ¿eh? La señorita Adriana no se puede casar. Gracias. Pero pues se va a casar. ¡Ay! Ya sé. Lo vi en muchas novelas y siempre funciona. ¿Y ahora qué se te ocurrió? Ay, algo que no tiene nada de peligroso ni de ilegal, ¿eh? Fíjese bien, justo en el momento en el que el sacerdote le pregunta a la señorita Adriana si acepta a Benicio Blue Eyes como su esposo, usted entra, ¿no? Y grita, ¡no! ¡Detente! ¡No aceptes! Ajá. Sí, y entonces ahí ella gira en cámara lenta y corre como loca por el pasillo de la iglesia. Llega hasta donde está usted y huyen juntos. Chiquitibuna, bombita, chiquitibuna. Oye, espérate, ¿no estarás viendo muchas novelas? Pues sí, la verdad es que sí, las veo todas. Pero mire, no se equivoque, ¿eh? Yo sé que esto no es una novela, pero también sé que la señorita Adriana y usted no deberían de terminar separados. ¿Tú crees? Sí, hojas de jazmín. ¿Usted aquí? Sí, yo, aquí. Vine a asegurarme que te subas a ese avión, Duarte. No confío en ti. Mire, yo siempre suelo cumplir con mi palabra. Ahora sí, Duarte. Mire, ya me voy. No me ve, no hacía falta que viniera a despedirme. Yo no confío en ti, Duarte, sí lo sabes. Pues hace muy mal. Lo voy a hacer quedar muy bien. Eso es lo de menos. Mire, hasta estoy aprendiendo italiano. Ah, Chichilia. Dígame la verdad. No tengo el porte de un vero amante de Chichilia. Ingenuo. ¿Tú todavía crees que te vas a Italia porque eres buen actor? Bah. Despierta, hombre. Te largas de aquí porque no te quiero cerca de Vale. Bueno, ¿y qué? ¿Nos tomamos un café o ya se va? ¿Qué me voy a andar yendo? Yo no me salgo de aquí hasta que te vea subirte ese avión. Ay, pap. Resulta que no nada más no estoy embarazada, sino que Diego no quiere nada de tracatengue conmigo. Y yo tengo que quedar embarazada sí o sí. Mi amor, déjame decirte que eso de la inseminación artificial es carísimo. Yo estuve tratando de hacerlo con una amiga. Para eso estás aquí tú. Felicidades, mi amor. Vas a ser el papá de mi hijo. Gracias por haber venido. Antes que nada, quiero que sepa que no me siento a gusto viniendo a este lugar. Yo lo sé y espero que algún día eso cambie. ¿Y en qué la puedo ayudar? Digo, no se lo toma mal, pero a esta hora es cuando el café está más complicado y mi mamá está sola. Miguel, yo te pedí que vinieras porque necesito darte un abrazo. Necesito darte ese abrazo que no te di durante tantos años. ¿Puedo? Al final eres mi hermano. Bienvenido a la familia. Ay, pero qué linda escena. Los hermanitos juntos. Oye, algo más y me lo estoy perdiendo. Lucas Duarte. Hola, soy yo, Tomás. El hijo de Vale. Te llamo para despedirme. Qué linda sorpresa. Además de despedirme, quiero decirte algo. Sí, dime lo que quieras. Vale está muy mal, ¿sabes? Tú no me caías muy bien. Aunque bueno, después me salvaste la vida. Y te empecé a querer un poco. Es el mejor regalo que podrías hacerme. Y te lo digo de verdad. Solo quiero decirte una cosa. Yo seré chico. Pero quiero decirte que no hay película, no hay viaje, no hay premio que valga más que Vale.
Lucas. Espero que nunca te arrepientas por haberte ido.